Hoy quiero empezar con una parábola. Jesús enseñaba usando parábolas, historias inventadas para ilustrar una verdad, y en mi caso me voy a inventar una parábola, así que esta es una historia ficticia que ilustra algo importante. Y tomando prestado el estilo de Jesús, quiero comenzar así. El reino de Dios es como una niña de 5 años que sus papás la inscribieron en un equipo de natación y a ella le encantó desde el primer día. En la alberca era conocida como las sonrisitas porque de hecho nadaba con la cabeza afuera y siempre iba sonriendo todo el tiempo, aunque perdía todas las carreras, lo cual era raro porque además era una niña muy alta, fuerte y muy atlética. Pero así siguió toda la temporada, perdió todas. Al final sus papás le preguntaron si quería volver a intentarlo el próximo año y ella dijo que sí, emocionadísima. Así que llegó la segunda temporada, ahora ya tenía 6 años y pasó exactamente lo mismo. Sonreía a todos, pero perdía todas las carreras. Hasta que a la mitad de la temporada más o menos, su mamá, mientras le estaba escribiendo con un plumón indeleble en la muñeca las pruebas que tenía que superar, y la mamá le dijo: mijita, por favor, ahora sí, amor, sal y gana esta carrera. La niña sorprendida la miró y le preguntó: ¿es una carrera? ¿En serio? Yo pensaba que veníamos a conocer gente. Claro, hasta ese momento no sabía que se trataba de una carrera. El punto es que ella sí estaba compitiendo, solamente que en una carrera muy distinta, por un premio distinto y nadie lo sabía. Así que la juzgaron con base en reglas de las que nunca se había enterado y dijeron que perdió, pero en la competencia en la que ella estaba participando, en realidad ganó, porque ganaba cada vez que conocía a alguien nuevo. Y si yo fuera Jesús, aquí soltaría el micrófono y me iría caminando como él lo hacía, dejando a todos confundidos mientras sus discípulos se preguntaban qué es lo que quiso decir. Lo seguían y a veces se detenía para explicar, pero muchas veces no lo hacía. Solamente decía cosas como el reino de los cielos es como, y así seguía contando historias. Así que hoy voy a decirte qué quiero decir con esta parábola. Pero bueno, hoy estamos en la parte 4 de nuestra serie, El Último Reino. Y si no has venido siguiendo la serie, de verdad vale la pena regresar y ver al menos la primera parte, porque tenemos un objetivo muy claro: que aceptemos a Jesús no solamente como Salvador, que ojalá ya lo hiciste, sino que lo reconozcamos como lo vieron sus amigos más cercanos en el primer siglo y como lo temían sus enemigos más feroces. Y mi esperanza es que cada vez que abras el Nuevo Testamento veas lo que siempre ha estado ahí y que muchos no vimos antes. Y no es tu culpa, es culpa de quienes hacemos cosas como las que yo hago, pero por eso hay que ponerlo sobre la mesa y hablarlo. A partir de hoy, cada vez que leas o escuches la palabra Cristo, no pienses en el nombre o el apellido de Jesús, ni en perdón de pecados o en un boleto al cielo, sino piensa en Mesías, ungido, el Rey Supremo de Dios, que no vino principalmente para darnos una segura salida de este mundo, sino para establecer el reino de Dios, el último reino, en este mundo y para este mundo. Y cuando lees los evangelios con ese lente, te das cuenta de que sus primeros seguidores no estaban confundidos, porque Jesús fue dejando pistas todo el camino y porque la mayoría de sus parábolas hablaban precisamente del reino de Dios aquí en la tierra, hasta que al final entendieron que Él realmente era el rey. Y por eso se tomaron muy en serio cuando dijo que quería enseñarles, por ejemplo, a orar. Cuando oren, después de pedirle a Dios lo que quieran, asegúrense de orar de acuerdo con la razón por la que estoy aquí. Y entonces dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque diría Jesús: yo soy el rey. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y comenzaron a orar esa oración porque entendieron que Jesús no era solamente una promesa del cielo ni un boleto para salir de este mundo, sino un rey que vino a establecer su reino aquí en la tierra y que a ellos se les había dado la responsabilidad de participar en ese reino. Y esa es la invitación para todos. Todo el mundo está invitado a participar en el reino de Dios que Jesús vino a establecer, porque Él es de hecho un rey. Y funcionó porque los seguidores del primer siglo y luego los del segundo y tercer siglo comenzaron a someterse a Jesús no como una salida de emergencia, sino como la autoridad suprema de sus vidas. Más de 300 años antes de que la Biblia siquiera fuera compilada,
Ellos ya habían reconocido que su autoridad era la persona de Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios envió como su Rey definitivo. Y entendiendo que no fueron invitados a un mundo para escapar del mundo, sino enviado al mundo para transformarlo. Así que se entregaron por completo a su mandato total y abarcador, su mandato final como rey. Hablamos de eso todo el tiempo. Cuando Jesús reunió a sus 12 justo antes de ser arrestado, les dijo cómo su rey les daría un nuevo mandamiento, y ellos entendieron el peso de esa declaración. Ya habían tenido los mandamientos que Moisés les dio. Moisés había sido como el centro, pero ahora Jesús les decía, ahora yo soy el centro y este es el nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y se dedicaron de lleno a este mandato total y totalmente inclusivo de amar como su rey. Y además de eso, como vamos a ver hoy, también se dedicaron a pelear como su rey. Cuando sigues la historia de los cristianos del primer siglo y de la iglesia del segundo y tercer siglo, descubres que se negaron, y eso es difícil para muchos de nosotros, pero se negaron a usar las tácticas y las estrategias de los reinos de los hombres. Y aún así funcionó, porque al final el imperio que crucificó a Jesús terminó rindiéndose y reconociéndolo como Rey Celestial, como Dios, algo que nadie vio venir y que en el primer siglo parecía absolutamente imposible. César era el rey, Roma sería eterna, según ellos, no iba a desaparecer, y esta pequeña secta judía de Nazaret, este movimiento nacido en Judea y Galilea, seguramente estaba destinado a desaparecer como todos los demás movimientos, porque Roma estaría ahí para siempre. Pero durante 3 siglos, este grupo de seguidores de Jesús, convencidos de que Él era un rey que había venido a establecer su reino en la tierra y que todos estaban invitados a participar en Él, literalmente cambió el mundo. Y el mundo nunca se ha recuperado de eso ni lo hará. Y aquí está la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Cómo se veía esa resistencia tan inusual y subversiva al imperio? Resistencia a César. Resistencia al templo. ¿Cómo se veía esa resistencia silenciosa, discreta, bajo el radar? ¿Cómo peleaban los primeros cristianos? Y esta es una pregunta clave, no solamente importante, sino totalmente pertinente, porque el misionero más grande que ha existido, el apóstol Pablo, asumió personalmente la responsabilidad de llevar el mensaje de Jesús a toda la cuenca del Mediterráneo, y básicamente les dijo a los demás discípulos, ustedes quédense en Jerusalén, Galilea y Samaria, yo voy por el resto del mundo. Y lo hizo. Pablo, en una carta a su protegido Timoteo, escribió estas palabras: he peleado la buena batalla. Así que hay una batalla que pelear. Hay un tipo de lucha que él peleó y que nosotros también estamos llamados a pelear. Y la pregunta es, ¿qué tipo de pelea es esa? ¿Hay una batalla? Absolutamente. Y Pablo pudo decir que había peleado la buena batalla porque había peleado como su rey. Y aquí es a donde la iglesia y muchas veces los cristianos de manera individual nos hemos equivocado, o al menos nos hemos asomado a ese error, y quizá incluso sea tu postura hoy, cuando la iglesia o sus líderes adoptan y utilizan las tácticas y estrategias y herramientas de los reinos de este mundo para intentar impulsar el reino de Dios. Nunca funciona. Las cosas salen mal. De hecho, no solamente salen mal, siempre van en reversa. Cada episodio vergonzoso en la historia de la iglesia, y déjame decirte que hay muchos, puede rastrearse hasta líderes que intentaron avanzar el reino de Dios usando las tácticas de los reinos de los hombres. Fuerza, imposición, vencer a los enemigos, etiquetar personas como enemigos. Y sabes, eso nunca ha funcionado ni va a funcionar. ¿Y sabes por qué? Porque el rey no participa. Simplemente cuando hacemos eso, el rey se hace a un lado. ¿Hay una guerra que librar? Sí. ¿Hay una pelea que pelear? Sí. ¿Estamos invitados a esa pelea? Absolutamente. Pero la pelea a la que somos invitados como seguidores de Jesús es tan contraintuitiva, tan distinta a los reinos de los hombres, que es difícil de captar. Porque lo único que hemos visto modelado, lo único que creemos que funciona, es la forma en que pelean los reinos de este mundo. Y por eso es tan fácil perderlo de vista, es tan fácil descartarlo. Y mi inquietud al compartir esto es que muchos de ustedes al escuchar esto piensen, y lo entiendo, y está bien, piensen, Roberto, no sé en qué mundo vives, pero eso suena débil, eso es pasivo, ineficaz, irrelevante. Esto no va a funcionar, no va a generar impacto ni producir cambios.
A lo mejor piensas de mí, ¿sabes qué? Has pasado demasiado tiempo en la iglesia, entiendo que eres el pastor y que quizás los fines de semana te sacan, te dan cuerda para que prediquen y luego te vuelven a guardar en el armario, pero no puedes decirme que de verdad crees que este es el camino hacia adelante para cualquier movimiento y mucho menos para la iglesia. Perdón. Sin embargo, el camino de nuestro rey no es pasivo ni ineficaz. Es el camino de Dios, es el camino de nuestro rey. Un rey que demostró ser más fuerte que los clavos romanos y más duro que el acero romano. Y su camino es fácil de descartar porque se siente y desde afuera parece como perder. ¿Recuerdas a la mamá diciéndole a la niña, mi amor, sal y gana esta carrera? Pero ella estaba en una carrera diferente. Y así funciona el reino de Dios. Según los estándares de los reinos de este mundo, muchas veces parece que la iglesia está perdiendo. Pero aquí está el reto y de verdad entiendo la resistencia. Abre tu Nuevo Testamento y sigue a Jesús desde el Valle del Jordán y cuando Jesús el Bautista anuncia que el reino de Dios ya comenzó porque Él es el rey que ha llegado, y síguelo desde su encuentro con Juan, pasando por las tentaciones, la última cuando Satanás le ofrece atajar el proceso y darle los reinos de este mundo, y escuchas a Jesús responder que no los quiere porque el reino que vino a establecer no se parece en nada a los reinos de los hombres, y síguelo del Jordán hasta Jerusalén, hasta la cruz, y luego abre Hechos y sigue al apóstol Pablo, a quien Jesús intercepta camino a Damasco cuando iba a destruir la iglesia, y al rey le dice que no solo no la destruirá, sino que lo pondrá a cargo, que será su portavoz para los no judíos fuera de Judea, Galilea y Samaria, para el resto del mundo, y nadie resalta más la realeza y el reinado de Jesús que el mismo Pablo. Sigue su recorrido por el Mediterráneo hasta Roma, donde es arrestado y ejecutado, y entonces hace esta pregunta: ¿quién ganó? Aquí va una pista. ¿De quién seguimos hablando? ¿A quién seguimos citando? ¿Quién es adorado en cada nación del mundo el día de hoy? Y si quieres ser más específico, ¿cuál es el libro más vendido de todos los tiempos? ¿Perdieron? No, ganaron. ¿Cómo pasó? ¿Puede volver a suceder? Y si eso es precisamente a lo que todos nosotros hemos sido invitados, porque a eso hemos sido invitados específicamente. Pero la pregunta es, ¿cómo avanzamos y participamos en el reino de Dios que siempre está avanzando? Creo, y puedes no estar de acuerdo, pero creo que el contraste entre los reinos nunca fue tan claro como cuando Jesús fue arrestado y llevado ante Pilato, quien representa a Roma, al imperio, a todo lo que este mundo considera poderoso y ganador, y frente a él está un rabino judío rechazado por su propio pueblo, desvelado, golpeado, y los líderes del templo lo llevan ante Pilato y le dicen que no necesitan juicio, que confíe en ellos y les dé una sentencia de muerte. Y la hipocresía es brutal, porque se niegan a entrar por la Pascua para no contaminarse, mientras piden la ejecución de un hombre inocente. Pero bueno, Pilato pregunta qué hizo para merecer morir, y ellos responden que quebrantó sus reglas, que Roma se encargue, porque solamente Roma puede ejecutar. Y escucha con atención lo que dicen: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. O sea, no es religioso el problema, es político. Se opone al pago de impuestos al César. Entra en conflicto con el imperio y rematan con esto, y afirma que él es el Cristo, un rey, el ungido de Dios, el rey supremo de Dios. Así que Pilato, a regañadientes, lo hace pasar y va directo al punto. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. O sea, sin perder tiempo. Jesús, aún golpeado, lo provoca con claridad. ¿Eso lo dices tú?, respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? Qué respuesta de Jesús, ¿verdad? Y Pilato, cansado, pregunta: a ver, ¿qué hiciste para causar tantos problemas? A lo que Jesús responde: mi reino no es de este mundo. No se parece a los reinos de los hombres, y si lo fuera, chocarían, pelearían y sus guardias lucharían hasta la muerte. Pero Pilato, ¿ves algo de eso aquí? Si lo fuera, dice Jesús, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato concluye: así que eres rey, le dijo Pilato. Un rey extraño que no contraataca ni es defendido y piensa que su reino no despegará
mientras Jesús sabe que no vino a hacerlo despegar, sino a traerlo, de hecho, al revés, del cielo para transformar la tierra. Si el guión lo hubiéramos escrito nosotros, entonces seguramente Jesús le hubiera dicho a Pilato algo tan contundente como este: Pilato, un día tu fabuloso reino será reducido a libros de historia. Y no solamente eso, tus dioses serán reducidos a nombres de planetas nada más. Pero no temas, Pilato, tu nombre será recordado por siglos, pero como un simple extra en mi historia. ¡Wow! La historia del Rey Supremo de Dios que reina sobre el último reino. Y eso es exactamente lo que pasó. Es innegable. Lo que Jesús inició y a lo que tú has sido invitado es épico y nada lo va a detener. Y nosotros hemos sido invitados a participar en eso. Pero aquí está mi punto. Cuando lo hacemos bien en casa, en el trabajo y en la comunidad, y cuando lo hacemos bien como un colectivo de seguidores de Jesús, puede parecer que estamos perdiendo, pero no es así. Y sabemos que no lo es porque desde lo más extremo del Imperio Romano, ese lugar olvidado donde nadie quería estar, Judea, la peor asignación para cualquier soldado o senador, hasta cada nación moderna del mundo, el nombre de Jesús es conocido y adorado. Porque lenta pero implacablemente el reino de Dios avanza, se expande, deja su huella y va arrastrando personas a su paso, no por imposición, no por conversiones forzadas, no por la fuerza de las armas, porque eso no es el camino del rey y así no se pelea en su reino. Nuestra pelea es distinta y Pablo lo explica con claridad cuando escribe a Timoteo, un joven líder que se estaba preparando para ocupar su lugar, y en la primer carta le dice es algo clave, algo que no te puedes perder. Le dice esto: pelea la buena batalla de la fe. Y aquí está el punto, porque muchas veces leemos eso como pelea por la fe, pero Pablo es intencional. No se trata de pelear por algo, sino de pelear cierto tipo de pelea, de asegurarte de que la pelea que estás peleando sea la correcta, la que nos caracteriza, la que refleja lo que Jesús hizo. No una pelea para ganar algo a costa de que otros pierdan, porque la nuestra no es una pelea de ganar-perder, no es conquistar o ser conquistados. Y si alguien tiene que perder para que nosotros ganemos, entonces no estamos peleando la pelea de nuestra fe. Cuando líderes cristianos convierten a alguien en el enemigo, pierden el rumbo, y aun si parecen ganar, en realidad pierden, porque eso es retroceso para la iglesia, no un avance, ya que como Jesús peleamos a favor de otros, no a favor de nosotros mismos y no de algunos, de todos. Eso fue lo que Jesús modeló, eso fue lo que Pablo modeló y eso fue lo que llamó la atención del mundo. Estos cristianos, seguidores de un rey crucificado, eran compasivos, generosos, no le temían a la muerte y estaban profundamente enfocados en los demás, algo que no tenía sentido ni en el primer, ni en el segundo, ni en el tercer siglo, y para muchos hoy sigue sin tener sentido. ¿Por qué harías algo por alguien que no puede devolverte el favor? ¿Por qué entregarte a una causa que no te da nada a cambio? Porque eso es exactamente lo que nuestro rey hizo por nosotros. Peleamos a favor de otros, no de nosotros mismos. Y por eso el punto de Pablo es este: Timoteo, tienes que pelear la pelea correcta de la manera correcta. Y si quieres saber cómo se ve eso, solo síguelo en el libro de los Hechos. Lo ves vivir en circunstancias extremas, rodeado de enemigos, por esto, porque la buena batalla es la lucha personal por vivir la ley de Cristo, pase lo que pase. Esa es la pelea diaria, la lucha constante por vivir lo que Jesús enseñó cuando dijo que nos amáramos como Él nos amó, y también es la buena batalla, es la lucha por mantener la postura, el tono y el enfoque de nuestro Rey, pase lo que pase. Y si te preguntas si eso funciona, la respuesta es sí, ya funcionó. Estamos al otro lado del mundo y aquí estamos. Ni siquiera recuerdas la primera vez que escuchaste el nombre de Jesús. Y claro que funcionó, porque la buena batalla es la lucha por ser como Cristo, por devolver bien por mal, por negarnos a demonizar a cualquier persona o grupo, por orar por quienes nos persiguen, por perdonar incluso a quienes no nos piden perdón ni les importa, por ser el buen samaritano aun cuando no recibes nada a cambio. Y sabes que esa persona jamás haría lo mismo por ti, por negarte a ser el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Y en la buena batalla de la fe,
Nadie pierde, porque cuando Jesús murió, nadie perdió. Tú ganaste, yo gané, todos ganamos. Y eso redefine lo que significa victoria para nosotros. Aunque no suene muy ganador y aunque no nos guste o nos encante competir y ganar, porque para nosotros ganar es vencer nuestra inclinación natural de convertir esto en una batalla de ganar-perder. Y como la niña de la parábola, estamos peleando una pelea distinta por un premio mucho mejor. Años después, Pablo vuelve a estar en Roma, pero esta vez sabe que no va a salir con vida. Y desde ahí escribe su segunda carta a Timoteo y le dice esto: yo por mi parte ya estoy a punto de ser derramado como un sacrificio. Y usando la imagen clara para su mundo, para el tiempo en el que vivía, donde el primer vino se derramaba como una ofrenda y se perdía en la arena. No era para nadie, era lo primero y era lo mejor. Y Pablo dice: así estoy yo, estoy a punto de ser derramado, no quedará nada de mí, estoy siendo entregado por completo y el tiempo de mi partida ha llegado. De hecho, para cuando recibas esto, quizás ya me habré ido. Y luego dice esto: he peleado la buena batalla. Y alguien podría pensar: bueno, Pablo, no peleaste lo suficiente, estás a punto de ser ejecutado. Pero él respondería: no, lo entendiste mal, sí peleé. Pero peleé la buena batalla, la batalla correcta. Peleé la buena batalla. Entonces, ¿ganaste? Sí. ¿Y quién perdió? Nadie. Y ese es justamente el punto. Así sé que gané porque fui lo que tenía que ser y quien tenía que ser para cada persona que conocí, para que pudieran ver en mí un reflejo de mi rey. Y Pablo nos diría: ¿y sabes qué? Le gané a mi orgullo, a mi envidia, a mi egoísmo, a mi deseo de venganza, a ese impulso natural de hacer a otros lo que me hicieron a mí. Y eso no fue poca cosa, porque mucha gente maltrató al apóstol Pablo. Y sigue: he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Timoteo, no es la carrera que la mayoría de la gente corre, pero tú y yo lo sabemos. Y llegué hasta el final, no me desvié, no la diluí, guardé la fe, viví, amé, peleé como mi rey. Y esa es la victoria. Así que si se te olvida todo lo demás, que no se te olvide esto: la buena batalla es la lucha por ser como Cristo, pase lo que pase. Y quizá pienses que eso no hace ninguna diferencia, pero imagina por un momento si cada cristiano en tu comunidad, en tu ciudad, en tu estado o inclusive en nuestra nación o en cualquier nación decidiera que ese sería el punto de referencia, la brújula de sus vidas. Las cosas cambiarían y cambiarían rápido y para bien, porque así es como fuimos creados para vivir. Este es el camino de nuestro Rey: mantener su tono, su postura y su enfoque en todo. Jesús lo modeló, Pablo lo modeló, ambos ganaron, ninguno fue cobarde, ninguno fue pasivo y las palabras de ambos literalmente resonarán por la eternidad. Así que no sé cómo te cae esto en tu casa o en tu trabajo o en tu etapa de vida o incluso en la escuela, pero al menos considerarías pelear esa pelea, la buena batalla, la batalla correcta, porque es la más difícil de pelear. Por eso preferimos los reinos de los hombres, porque ganar, perder, tomar, poder, demostrar quién tiene la razón, ganar el argumento, exhibir al otro, demonizarlo, armar un caso en su contra, es lo más fácil, pero no lleva a ningún lado. Solamente produce más conflicto entre los reinos de los hombres. Y tú has sido invitado a algo mucho mejor. De hecho, como cristianos hemos sido llamados a algo más grande, aunque sea la pelea más difícil, la que quizás nunca sea recompensada en esta vida, la que empieza cada mañana frente al espejo con una renovada sumisión a nuestro Rey, con las manos abiertas diciendo: mi vida es tuya, tómala, quiero seguirte y cuando me equivoque seré el primero en admitirlo porque tú eres mi Rey. ¿Es una carrera? Sí, sí es una carrera, pero es una carrera que la mayoría no está corriendo y que tristemente muchos cristianos tampoco están corriendo. Pero es la carrera que más importa, es innegable, es la carrera que cambió al mundo y que podría cambiarlo otra vez. Cuando los cristianos se someten, se inclinan ante su Rey y deciden amar como su Rey y pelear como su Rey. Y lo retomaremos justo ahí la próxima vez cuando cerremos nuestra serie El Último Reino.